Hoy os traigo un problema de campo magnético. Como el enunciado es muy largo, os lo dejo en pantalla, lo pausáis el vídeo y lo leéis. Trata de un imán que se está desplazando, entrando y saliendo de una bobina plana. Y aquí tenéis las gráficas. Pues vamos a resolverlo. Primero vamos a imaginar la situación física. Nos dice que tenemos un imán que se está desplazando hacia la derecha y hacia la izquierda, dentro de una bobina, ¿no? Porque querremos inducirle ahí una corriente eléctrica. Pues eso, os tenéis que imaginar un imán, nos da igual la polaridad, como sea, se está moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda, haciendo un movimiento armónico simple, es decir, siempre con la misma amplitud y todo igual. Y esto sería un poco la bobina. Este es el vector superficie de esta bobina. Siempre los vectores superficie son perpendiculares a la superficie. Y nos dice que el campo magnético tiene esta expresión B0 coseno de omega t más phi 0. No sé, nos podrían decir que el campo magnético vale 10 teslas. Pues no, pues vale esa expresión. El campo magnético es perpendicular a la bobina. Este dato es importante también, ¿eh? Determina el flujo del campo magnético a través de la espira y la fuerza electromotriz inducida en función de todos los parámetros. Vamos a ver un poquito de teoría antes de resolverlo. El flujo magnético es una medida de la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie definida y se define como el producto escalar, o sea, esto no es un vector, no es un vector. Simplemente es una medida del magnetismo que atraviesa una superficie. Se mide, su unidad son los Webers y se define como B por S por el coseno que forman B y el vector superficie. En la gran mayoría de casos, la gran mayoría de generadores de todo el mundo funcionan haciendo girar un imán o haciendo girar una espira, de forma que este ángulo variará como si fuera un MCU y será omega por t. ¿Cómo varía el ángulo en un MCU? Pues la velocidad angular por el tiempo. Esto en la gran mayoría de problemas. En este caso, pues no. En este caso el flujo magnético es B por S por el coseno que forman estos dos ángulos, que ya nos está diciendo que es perpendicular a la bobina. O sea, el campo magnético va por a la derecha y la bobina hace así, es perpendicular. Pero el vector superficie de la bobina es paralelo. Es que nos confunda. Una cosa es ser perpendicular a algo, a lo que es en sí la bobina, y otra cosa es a su vector superficie. Estos son paralelos, es decir, esto vale 0. Por tanto, el flujo simplemente es B por S. Y ahora ya simplemente, donde pone B, pues ponéis toda la expresión por coseno de omega t más phi 0. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida? Pues según la ley de Faraday-Lenz, la fuerza electromotriz en una espira de n vueltas es menos n derivada del flujo con el tiempo. La fuerza electromotriz será menos n, que es el número de espiras, derivada del flujo con el tiempo. La derivada del coseno es menos el seno. Como estamos derivando respecto al tiempo, este omega sale fuera. Y nos queda menos con menos más n omega b0 s seno de omega t más el ángulo inicial. Y con esto estaría resuelto el apartado A. Vamos con el apartado B. Ahora nos dice, si la bobina tiene una resistencia R, determina la corriente máxima que puede circular por la bobina en función de todos los parámetros. Y luego también te pregunta, indica cuál de estas gráficas muestra correctamente la FEM si se reduce la frecuencia del movimiento, justificando la respuesta. Bueno, vamos con lo primero. Nos pregunta cuál es la I máxima. Pues como ya tenemos la FEM, la fórmula, la expresión, la I máxima se puede calcular a partir de la ley de Ohm, V es igual a I por R,
V es lo mismo que la FEM, entonces la I será la FEM entre R. ¿Y cuál es la FEM máxima? Pues justamente es cuando el seno valga 1, porque el mayor valor que puede tomar el seno es 1, pues valdrá este trocito de aquí, n omega B0 por S. Por tanto, la I máxima será igual a la FEM máxima entre R, n omega B0 S dividido R. Y finalmente vamos a ver cuál de las gráficas muestra la FEM correctamente si se reduce la frecuencia del movimiento. Bueno, tenemos aquí lo que vale la FEM. La velocidad angular es 2pi por f. Si la frecuencia disminuye, también lo hará la FEM. O sea, tenemos que elegir una de estas gráficas que la FEM sea más pequeña. La FEM disminuye. Entonces podría ser la A o la C. Podemos tener dudas de que sea la A o la C. Pero por otra parte, tenemos que ver cómo variará el tiempo. ¿Se alargará o se acortará el tiempo? Por tanto, si la frecuencia disminuye, el periodo aumenta. O sea, necesitamos una gráfica que la FEM sea más pequeña y que el periodo sea más grande. ¿Cuál de todas es? La A. Porque la A veis que el periodo es más grande, más se alarga el periodo, y lo que es la FEM disminuye. Todo esto, toda la justificación lo tenéis que hacer en base a fórmulas. Entonces hemos visto un problema que parece muy largo, pero en el fondo tampoco es tan largo. Tenéis que tener muy claros los conceptos de lo que es el flujo, cómo se calcula el FEM, la fórmula de la frecuencia, del periodo, etc. Bueno, pues hasta aquí el problema del día. Hasta otra.